El sol apenas despuntaba sobre el horizonte siberiano cuando las primeras imágenes comenzaron a filtrarse desde Moscú. No eran fotografías ordinarias. Mostraban algo que pocos en el hemisferio occidental esperaban ver. Helicópteros de combate rusos pintados con los colores verde, blanco y rojo de México, preparándose para un viaje que alteraría el equilibrio geopolítico de América. Era octubre de 2024, y el mundo observaba con incredulidad cómo Vladimir Putin anunciaba lo impensable. 17 helicópteros de ataque serían donados, no vendidos, no prestados o sino regalados a la República Mexicana. La noticia cayó como un meteorito en las cancillerías de Washington, Brasilia y más allá. Porque en el lenguaje de las potencias globales, los regalos militares nunca son gratuitos, son inversiones, son mensajes. Son piezas colocadas cuidadosamente en el tablero del poder mundial. Mientras los analistas internacionales intentaban descifrar las implicaciones, en las bases aéreas mexicanas comenzaba una transformación silenciosa pero profunda. Los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana pronto estarían entrenando con máquinas que habían surcado los cielos de Siria y sobrevolado los campos de batalla ucranianos. Helicópteros que conocían el sabor de la pólvora y el peso de la guerra moderna. ¿Qué había llevado a este momento? ¿Cómo México, un país tradicionalmente alejado de las grandes maniobras militares globales, se había convertido repentinamente en el centro de atención de las superpotencias? La respuesta requiere desentrañar alianzas secretas y comprender que en el siglo XXI, la geografía sigue siendo destino, porque lo que comenzó como un anuncio diplomático en el Kremlin se estaba transformando en algo mucho más grande, un reordenamiento del poder en América Latina, una señal de que las reglas del juego habían cambiado y que México, después de décadas de prudencia estratégica, había decidido jugar con las grandes ligas del ajedrez geopolítico mundial. El Salón de San Jorge del Kremlin brillaba bajo las luces de decenas de cámaras internacionales. Era el 15 de octubre de 2024 y Vladimir Putin se preparaba para hacer un anuncio que resonaría desde Alaska hasta la Patagonia. Frente a él, diplomáticos rusos y mexicanos compartían miradas cómplices mientras el resto del mundo permanecía en la oscuridad sobre lo que estaba por venir. La Federación Rusa, comenzó Putin con su voz grave y medida, ha decidido fortalecer los lazos de cooperación militar con nuestros amigos mexicanos mediante la donación de 17 helicópteros de combate avanzados. La palabra donación retumbó en las mentes de los periodistas presentes. En el mundo de la defensa internacional, donde cada tornillo tiene un precio y cada transferencia tecnológica viene atada a condiciones políticas, la idea de un regalo militar de esta magnitud parecía casi surrealista. Pero Putin continuó, imperturbable, detallando cómo estos helicópteros, modelos Ki-52 Alligator y Mi-24 Hind, llegarían a México en entregas escalonadas durante los próximos 6 meses. Mencionó programas de entrenamiento, transferencia de conocimientos técnicos y la presencia temporal de instructores rusos en territorio mexicano. Cada palabra era una declaración, cada frase un desafío silencioso al orden establecido. En Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió la noticia con una expresión cuidadosamente neutral. Desde Palacio Nacional, emitió un comunicado agradeciendo el gesto y reafirmando el compromiso de México con la paz internacional, pero evitando cuidadosamente cualquier detalle operativo. No mencionó dónde se desplegarían estos helicópteros, no especificó bajo qué comando operarían, no reveló los términos exactos del acuerdo, y esa ambigüedad deliberada fue, en sí misma, un mensaje. Los helicópteros en cuestión no eran máquinas ornamentales destinadas a desfiles militares. El Ka-52 Alligator representa la cúspide de la tecnología de helicópteros de ataque rusos. Con su distintiva configuración de rotores coaxiales, puede operar en condiciones climáticas que dejarían en tierra a la mayoría de sus equivalentes occidentales. Su cabina blindada puede resistir impactos de proyectiles de hasta 23 milímetros. Sus sistemas de guerra electrónica pueden detectar y neutralizar amenazas antes de que se materialicen, y sus misiles Vickers, guiados por láser, pueden perforar el blindaje de prácticamente cualquier vehículo terrestre a kilómetros de distancia. El Mi-24 Hind, aunque más antiguo, es igualmente temible. Este veterano de incontables conflictos desde Afganistán hasta el Cáucaso
combina la capacidad de transportar tropas con un poder de fuego devastador. Es, en esencia, un tanque volador capaz de lanzar ataques sorpresa, evacuar personal bajo fuego enemigo y proporcionar apoyo aéreo cercano con precisión quirúrgica. Estos no eran juguetes diplomáticos, eran instrumentos de guerra moderna, probados en los teatros de operaciones más brutales del planeta, y ahora pertenecerían a México. En las horas siguientes al anuncio, las redes sociales mexicanas explotaron en debate. Algunos celebraban la adquisición como una victoria de la soberanía nacional, una prueba de que México podía negociar con cualquier potencia del mundo en igualdad de condiciones. Otros advertían sobre los peligros de aceptar tecnología militar de un país sancionado internacionalmente, temiendo que México se convirtiera en un peón en conflictos ajenos. Pero más allá del ruido mediático, en los cuarteles militares y salas de situación de todo el continente, comenzaba un análisis mucho más profundo, porque este regalo no era simplemente sobre helicópteros, era sobre poder, influencia y el futuro orden mundial en un hemisferio que durante más de un siglo había estado firmemente bajo la órbita estadounidense. La pregunta que todos se hacían era simple pero cargada de implicaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué México? ¿Y qué esperaba realmente Vladimir Putin a cambio de este regalo de cientos de millones de dólares? Para entender las motivaciones de Vladimir Putin, hay que pensar como un gran maestro de ajedrez que ve no solo la próxima jugada, sino 20 movimientos adelante. Y Putin, exagente de la KGB con décadas de experiencia navegando las corrientes del poder global, es precisamente ese tipo de jugador. La decisión de donar helicópteros a México no surgió de la generosidad espontánea ni del deseo altruista de ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Fue una jugada calculada en lo que los estrategas rusos llaman guerra híbrida, el arte de proyectar poder e influencia sin disparar un solo tiro, de desestabilizar adversarios mediante movimientos que quedan justo debajo del umbral de la confrontación directa. Durante décadas, desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia ha observado cómo Estados Unidos expandía su influencia globalmente sin contrapesos efectivos. La OTAN se expandió hacia el este, incorporando antiguas repúblicas soviéticas. Bases militares estadounidenses brotaron en Asia Central, el Golfo Pérsico y África. Desde la perspectiva del Kremlin, Rusia estaba siendo cercada, rodeada por adversarios en todas direcciones. Y América Latina, el histórico patio trasero estadounidense, representa una oportunidad demasiado tentadora para ignorarla. La presencia militar rusa en el hemisferio occidental ha sido tradicionalmente mínima. Cuba mantuvo lazos durante la Guerra Fría, pero incluso esos se debilitaron dramáticamente después de 1991. Venezuela emergió como socio en la era de Hugo Chávez, pero sus problemas económicos limitaron su utilidad. México es diferente. México es el premio mayor. Con 128 millones de habitantes, México es la 10ª economía mundial y el segundo mercado más grande para exportaciones estadounidenses. Comparte una frontera de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, una frontera que cruza más comercio, personas y recursos que prácticamente cualquier otra en el planeta. México es miembro del TMEC, está integrado profundamente en cadenas de suministro norteamericanas y representa un pilar fundamental de la seguridad hemisférica estadounidense. Para Rusia, establecer presencia militar incluso indirecta en México es un golpe maestro de geopolítica. No requiere conquistar territorio ni instalar bases permanentes. Simplemente necesita crear dependencia tecnológica, establecer relaciones de entrenamiento y abrir canales de influencia que previamente no existían. Los helicópteros son el primer paso, pero Putin piensa en horizontes más largos. Cada helicóptero requiere repuestos rusos. Cada sistema de armas necesita munición compatible producida en Rusia. Cada falla técnica requiere consultar con ingenieros rusos. Con el tiempo, esta dependencia se convierte en influencia, y la influencia se convierte en poder político. Pero hay dimensiones adicionales en esta jugada. Al fortalecer a México militarmente, Rusia complica el entorno de seguridad estadounidense de maneras sutiles pero significativas. Washington ahora debe considerar la posibilidad de que helicópteros con tecnología rusa, completos con sistemas de comunicación, guerra electrónica y sensores diseñados en Moscú, operen cerca de su frontera sur. Además, el movimiento envía un mensaje a toda América Latina.
Hay alternativas al dominio estadounidense. Si México, el vecino inmediato de Estados Unidos, profundamente integrado en la economía norteamericana, puede diversificar sus relaciones de defensa hacia Rusia, entonces cualquier país puede hacerlo. Para Putin, esto es perfecto porque crea dilemas sin soluciones fáciles. Si Estados Unidos responde agresivamente, presionando a México para rechazar los helicópteros, arriesga empujar a México más cerca de Rusia y parecer un matón imperialista. Si Washington responde pasivamente, envía señal de debilidad que otros países podrían interpretar como luz verde para sus propios acercamientos a Moscú o Beijing. Y el timing no es coincidencia. Rusia hace este movimiento en 2024, un año de elecciones estadounidenses con profunda polarización interna, tensiones con China sobre Taiwán, compromiso continuo en Ucrania y desafíos económicos domésticos. Estados Unidos está distraído, sobrecargado, mirando en múltiples direcciones simultáneamente. Es el momento perfecto para que Putin mueva sus piezas en un tablero donde tradicionalmente no ha jugado. Mientras tanto, en algún lugar sobre el Océano Atlántico, los primeros K-52 comenzaban su viaje hacia el hemisferio occidental, transportados en cargueros masivos que cruzan océanos con motores que nunca descansan. Cada kilómetro los acercaba a un nuevo capítulo en la historia de América Latina, uno donde las viejas certezas del dominio estadounidense enfrentaban su primer desafío serio en generaciones. La noticia llegó a Washington en las primeras horas de la mañana, transmitida en cables diplomáticos codificados que viajaron desde la embajada estadounidense en Moscú hasta el Departamento de Estado y de ahí al Pentágono y la Casa Blanca. En los pasillos del poder estadounidense, donde cada día trae nuevas crisis y desafíos globales, esta particular noticia provocó algo que los burócratas experimentados rara vez sienten: genuina sorpresa. Porque en el cálculo estratégico estadounidense, América Latina siempre ha sido una constante, un hemisferio donde la influencia de Washington era tan fundamental como la gravedad. La doctrina Monroe de 1823, América para los americanos, nunca se revocó formalmente, simplemente evolucionó en formas más sutiles. Y México, más que cualquier otro país en la región, parecía inmune a tentaciones de potencias externas. La integración económica era demasiado profunda, la interdependencia demasiado completa, o al menos, eso era lo que Washington creía. El Departamento de Estado emitió una declaración cautelosa expresando preocupación sobre la transferencia de tecnología militar desde un país bajo sanciones internacionales. Solicitó aclaraciones al gobierno mexicano sobre los términos exactos del acuerdo y recordó gentilmente que las relaciones de defensa entre Estados Unidos y México estaban basadas en décadas de cooperación mutua y confianza. En el Pentágono, sin embargo, la reacción fue menos diplomática. Los planificadores militares inmediatamente comenzaron evaluaciones de amenaza. ¿Qué capacidades exactamente estaba adquiriendo México? ¿Cómo podrían estos sistemas afectar el balance de poder regional? ¿Y qué implicaciones tenían para la seguridad de la frontera sur estadounidense? La preocupación no era que México fuera a atacar Estados Unidos. Eso era absurdo. La preocupación era información. Cada sensor en esos helicópteros potencialmente transmitiría datos de vuelta a Rusia. Cada sistema de comunicación podría ser un vector para inteligencia extranjera. Y si relaciones entre Washington y Ciudad de México se deterioraban por cualquier razón, esos helicópteros representaban capacidades que complicaban cualquier respuesta estadounidense potencial. Pero la reacción más explosiva vino no del gobierno oficial, sino del expresidente Donald Trump. Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump observó los reportes con creciente indignación. El 17 de octubre, apenas 2 días después del anuncio de Putin, Trump publicó en Truth Social una declaración que envió ondas de choque a través del hemisferio. Putin está jugando en nuestro hemisferio ahora, enviando helicópteros de guerra a México. ¿Cuánto tiempo hasta que quieran poner misiles también? Si México acerca a esos helicópteros rusos a nuestra frontera del sur, los derribaremos. ¡No más! Estados Unidos, primero. La amenaza era inequívoca, y viniendo de un expresidente con posibilidades reales de regresar al poder, imposible de ignorar. Los mercados financieros reaccionaron inmediatamente. El peso mexicano cayó 2% en minutos, y acciones de compañías con operaciones transfronterizas experimentaron volatilidad. En México, la declaración de Trump provocó respuestas airadas.
Legisladores de todos los partidos políticos la denunciaron como imperialismo descarado, una amenaza inaceptable contra la soberanía mexicana. Lo que Trump había logrado inadvertidamente era unir a la opinión pública mexicana detrás de la decisión de Sheinbaum. Lo que podría haber sido un asunto controvertido doméstico, se transformó en un símbolo de soberanía nacional. Detrás de la retórica pública, conversaciones más serias se desarrollaban en canales discretos. Funcionarios estadounidenses de seguridad nacional establecieron contacto con sus contrapartes mexicanas, buscando entender exactamente qué había sido acordado con Rusia. ¿Habría instructores rusos permanentes en México? ¿Tendrían acceso a información sobre operaciones fronterizas? ¿Qué datos compartirían los helicópteros de vuelta a Moscú? Las respuestas mexicanas fueron deliberadamente vagas, no porque hubiera algo que ocultar necesariamente, sino porque mantener ambigüedad estratégica tenía sus propias ventajas. Mientras Washington se preocupaba sobre qué exactamente había acordado México con Rusia, tenía menos capacidad de presionar en otros temas: comercio, migración, extradición de criminales. Para la comunidad de inteligencia estadounidense, el desafío era particularmente complicado. Durante años habían monitoreado ventas de armas rusas a Venezuela y Nicaragua como curiosidades más que amenazas serias. Pero México era diferente. México tenía capacidad operacional real, fuerzas armadas profesionales y la escala geográfica para hacer uso efectivo de estos sistemas. Y había otra dimensión que mantenía despiertos a planificadores en Washington: la posibilidad de efecto dominó. Si México podía aceptar helicópteros rusos sin consecuencias graves, ¿qué impedía a Colombia comprar sistemas de defensa aérea chinos? ¿O a Chile adquirir fragatas rusas? ¿O a Argentina establecer una base de entrenamiento conjunta con Irán? El orden que Estados Unidos había pasado más de un siglo construyendo en América Latina, un orden basado en dependencia militar, integración económica y alineamiento político, enfrentaba su primer desafío genuino en la era posguerra fría. Porque el verdadero peligro no era los helicópteros en sí mismos, era lo que representaban: un mundo donde América Latina ya no aceptaba automáticamente la primacía estadounidense, donde países podían jugar potencias una contra otra y donde la multipolaridad global finalmente llegaba al hemisferio occidental. Mientras el mundo debatía las implicaciones geopolíticas del acuerdo, dentro de México se desarrollaba conversación más profunda y personal sobre qué tipo de país quería ser la nación en el siglo XXI. En los pasillos de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum navegaba aguas políticas tremendamente complejas. Había aceptado los helicópteros rusos como afirmación de soberanía mexicana, como señal de que México no sería dictado por Washington, pero ahora enfrentaba la dura realidad de convertir gesto simbólico en política operacional coherente. Los desafíos eran formidables. Primero, la cuestión de dónde exactamente basarían estos helicópteros. Colocarlos cerca de la frontera con Estados Unidos garantizaría confrontación con Washington, pero mantenerlos lejos de la frontera limitaría su utilidad práctica y haría que todo el ejercicio pareciera puramente simbólico. Después de semanas de debate interno, se alcanzó compromiso. Los helicópteros se basarían inicialmente en instalaciones en estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero, regiones con actividad significativa de cárteles, pero lo suficientemente lejos de la frontera estadounidense para reducir tensiones inmediatas. En noviembre de 2024, el primer grupo de 20 pilotos mexicanos viajó a Rusia para entrenamiento. Aterrizaron en base aérea cerca de Torsok, donde el Centro de Entrenamiento de Aviación del Ejército Ruso ha preparado pilotos durante décadas. El capitán Rodríguez, piloto veterano, con 15 años de experiencia en Black Hawks estadounidenses, describió más tarde su primer vuelo en KE-52. Es como pasar de conducir automóvil familiar a pilotear caza de carreras. Todo es más rápido, más agresivo, más potente. Los controles responden diferente. La filosofía de diseño es completamente otra. Pero después de semanas de entrenamiento intensivo, comienzas a entender la lógica rusa: robustez sobre finés, poder sobre precisión. Mientras tanto, en México, preparativos procedían en múltiples frentes. Talleres especializados se establecieron para mantenimiento de los helicópteros. Técnicos mexicanos viajaron a Rusia para entrenamiento en sistemas de propulsión, aviónica y armamento. Y aquí, México enfrentaba dilema fundamental del acuerdo. Cada repuesto comprado en Rusia, cada actualización de software, cada consulta técnica creaba dependencia.
México estaba cambiando dependencia de proveedores estadounidenses por dependencia de proveedores rusos. ¿Era esto realmente soberanía o simplemente cambio de amo? Críticos dentro de México no tardaron en señalarlo. Legisladores de oposición cuestionaron duramente el acuerdo en Congreso. ¿Qué hemos negociado exactamente?, demandó senadora de Partido Conservador. ¿Hemos visto el contrato completo? ¿Qué obligaciones ha asumido México? ¿Y qué pasa si en 5 años necesitamos repuestos que Rusia decide no vendernos? Pero había también voces defendiendo la decisión con argumentos pragmáticos. Durante décadas, argumentó general retirado en entrevista, México ha dependido completamente de Estados Unidos para tecnología militar, y cada vez que Washington se molestaba con nuestras políticas, usaban esa dependencia como palanca. Al menos ahora tenemos opciones. Podemos jugar a proveedores uno contra otro. Esta lógica resonaba particularmente entre jóvenes generaciones de mexicanos menos sentimentales sobre relación con Estados Unidos. Para ellos, idea de México como potencia independiente capaz de negociar con múltiples actores globales era atractiva, incluso emocionante. En universidades mexicanas, debates apasionados llenaban auditorios. ¿Estaba México finalmente madurando como actor geopolítico independiente? ¿O estaba jugando juego peligroso que no entendía completamente? Y había otra consideración raramente discutida públicamente. ¿Qué pasaría si relación México-Rusia se agrió? Los helicópteros requerirían mantenimiento durante décadas. Si tensiones geopolíticas causaban ruptura, México quedaría con flota de máquinas sofisticadas que no podría mantener operacionales. En enero de 2025, cargadores masivos Antonov An-124 aterrizaron en base aérea de Santa Lucía, cerca de Ciudad de México. Las puertas traseras gigantes se abrieron y lentamente, primeros Ka-52 fueron descargados. Fue momento cargado de simbolismo. Medios mexicanos capturaron imágenes de helicópteros rusos sobre suelo mexicano por primera vez en historia. Para algunos, era momento de orgullo nacional. Para otros, presagio inquietante de futuro incierto. La presidenta Sheinbaum asistió personalmente a ceremonia de recepción. Estos helicópteros, declaró ante cámaras, representan compromiso de México con su propia seguridad y soberanía. Los usaremos para proteger a nuestro pueblo contra amenazas que han plagado nuestro país durante demasiado tiempo. En los días siguientes, primeros pilotos mexicanos comenzaron vuelos de familiarización sobre territorio nacional. Fueron misiones cuidadosamente planificadas, manteniendo distancia de frontera estadounidense, evitando sobrevuelo de ciudades grandes, construyendo gradualmente proficiencia operacional. Y con cada vuelo, México se adentraba más profundamente en nueva realidad que había creado. Una realidad donde equilibraba entre potencias globales, donde cada decisión tenía implicaciones hemisféricas y donde el lujo de permanecer al margen de grandes juegos geopolíticos ya no era opción. El país estaba descubriendo que soberanía genuina no viene sin costos. Requiere navegación constante entre intereses en conflicto, capacidad de soportar presiones desde múltiples direcciones y claridad estratégica sobre qué quiere lograr a largo plazo. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las nubes bajas sobre la base aérea de Santa Lucía. Era febrero de 2025 y el capitán Rodríguez, recién regresado de su entrenamiento en Rusia, realizaba los checks prevuelo en su Ka-52. Sus manos se movían con confianza ahora, aunque apenas semanas atrás estos controles eran completamente extraños. Mientras verificaba sistemas, reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había llevado a este momento. Nunca imaginó que su carrera incluiría entrenar con instructores rusos, dominar sistemas diseñados para enfrentar tanques OTAN, o convertirse en símbolo viviente de transformación geopolítica de su país. A kilómetros de distancia, en Washington, analistas del Pentágono rastreaban cada movimiento de estos helicópteros en pantallas electrónicas, calculando implicaciones, evaluando capacidades, intentando predecir qué vendría después. En Moscú, Vladimir Putin recibía reportes sobre programa mexicano con satisfacción discreta. La inversión había sido modesta, pero retornos estratégicos, influencia en América Latina, complicación del entorno de seguridad estadounidense, demostración de alcance global ruso, excedían expectativas, y en toda América Latina, gobiernos observaban y aprendían. México había demostrado que diversificación de relaciones de defensa era posible, que Estados Unidos, aunque poderoso, no era omnipotente, que el siglo XXI ofrecía opciones que el siglo XX había negado.
Pero las grandes preguntas permanecían sin responder. ¿Usaría México estos helicópteros efectivamente contra cárteles o se convertirían en símbolos costosos sin impacto operacional real? ¿Manejaría México equilibrio delicado entre Estados Unidos y Rusia? ¿O sería eventualmente forzado a elegir? ¿Y qué pasaría cuando inevitable crisis pusiera a prueba estas nuevas alianzas? La historia rara vez ofrece respuestas definitivas a preguntas importantes. Solo revela sus verdades gradualmente, a través de eventos que parecen aleatorios en el momento, pero retrospectivamente forman patrones claros. Lo que podemos decir con certeza es esto. El regalo de Putin a México, 17 helicópteros de combate con toda su carga simbólica y estratégica, marcó punto de inflexión. América Latina nunca sería exactamente la misma. El monopolio estadounidense sobre seguridad hemisférica había sido desafiado, y México había emergido, quizás reluctantemente, como jugador en escenario geopolítico global. El capitán Rodríguez completó sus checks y solicitó permiso para despegue. Los rotores coaxiales del K-52 comenzaron su rotación característica, acelerando hasta convertirse en blur invisible. El helicóptero se elevó verticalmente con potencia impresionante, luego inclinó nariz hacia adelante y aceleró sobre territorio mexicano. Desde tierra, observadores vieron silueta distintiva del helicóptero ruso desaparecer en cielo mexicano. Era imagen que nadie habría imaginado apenas año atrás. Era símbolo de mundo cambiando más rápido que nuestra capacidad de comprenderlo completamente. La historia de 17 helicópteros nunca fue realmente sobre helicópteros. Fue sobre dignidad, soberanía y la eterna pregunta que ha perseguido a naciones pequeñas y medianas a lo largo de la historia. ¿Cómo sobrevivir y prosperar en un mundo dominado por gigantes? México había elegido su respuesta. Ahora tendría que vivir con las consecuencias.